Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 22 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Rodrigo Ibarra, académico, presidente de Actuaria, un reconocido actuario; el economista Alberto Acosta Borneo, de Análisis Semanal; y el economista Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal. El tema que ponemos en análisis se relaciona con la situación del Seguro Social, con algunos ingredientes. Primero, proyecto de reformas importante, hay que destacarlo, de una comisión que durante este año presentó un insumo para el debate, pero algo hay que hacer. No se puede seguir en esta situación que vive el Seguro Social ecuatoriano. Esto se suma el decreto urgente en materia económica del presidente, que está en la Corte Constitucional, respecto de que se eliminen los intereses en la deuda que tiene el Estado con el Seguro Social. Y la respuesta que ha habido, al menos de quien ha dado la cara, la representante María Ángeles Rodríguez, el representante de los empleadores al Consejo Directivo del IES, de lo que significa el que el gobierno deje en un caso de pagar los intereses y en otro de cumplir con el compromiso del 40%, cumplir al día el 40% para el fondo de las pensiones jubilares, que no lo ha hecho durante este año de manera cumplida. Con estos antecedentes, doctor Rodrigo Ibarra, ¿cómo enfrentar este momento que pasa el Seguro Social y que no se atina a emprender un proceso, primero, de esclarecer las cifras y segundo, de ir tomando correctivos y soluciones? Buenos días, gracias por la entrevista, Miguel. Un saludo cordial para Jaime y para Alberto. Bueno, ese es un problema de una muerte anunciada desde mucho tiempo atrás. El hecho de la carga que está representando para el Estado el aporte del 40% en el caso del IES y el 60% en el caso de Policía y de Fuerzas Armadas. Esas advertencias que fueron realizadas en estudios actuariales anteriores lastimosamente no fueron consideradas y ahora estamos pagando las consecuencias en un Estado que actualmente atraviesa por una crisis fiscal muy grande, con un fenómeno del niño en ciernes, un problema serio de déficit. Y obviamente esta carga del 40% es enorme para el Ministerio de Economía y se les ha ocurrido ahora el tratar de ir disminuyendo esta afectación sin saber que en la Constitución y en las leyes, en la normativa, dice claramente que el Estado tiene que contribuir con el 40% para el financiamiento de las pensiones, para lo cual tendría que hacerse una reforma, y esas reformas fueron planteadas por la Comisión Interinstitucional presidida por el economista Augusto Latorre, que desafortunadamente el gobierno del presidente Lasso la recibió y simplemente archivó cuando pudo haber puesto en consideración de la Corte Constitucional, debido a que efectivamente están amenazadas las pensiones de los jubilados en los próximos años. Como eso no se ha dado, ahora efectivamente en el mes de septiembre el Ministerio de Economía atraviesa una situación muy compleja y ha propuesto el dejar de considerar los intereses de este 40% en el fondo de pensiones. Permítame entonces, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de seguros, ilustrar qué representa este 40%. Siendo el fondo de pensiones un seguro, tiene que mantenerse entre un equilibrio entre las primas, que son los aportes que hacen tanto los trabajadores como los empleadores, y también el 40% del Estado, comparado con las prestaciones que van a recibir los asegurados, pensiones en el caso de vejez, invalidez y muerte, y otros beneficios que da el fondo de pensiones. Por lo tanto, cuando un fondo está equilibrado, significa que es sostenible en el tiempo. Lastimosamente, el fondo de pensiones del IES demostró desde hace algunos años, ya más de unos 15 años atrás, que no es sostenible, y más aún desde el año 2015, cuando se tomaron decisiones totalmente equivocadas, se ha visto que el fondo
ha empezado a generar una descapitalización de su patrimonio y ahora tiene no más de 6.200 millones de dólares, cuando el rol de jubilados asciende a cerca de 5.600 millones. Es decir, es una situación muy compleja que la ciudadanía debería entender que si no se toman medidas en estos años, la situación podría significar que el seguro no tenga dinero para pagar las pensiones, y como la crisis puede ser tan grande, puede inclusive amenazar la dolarización, por lo cual es un tema muy complejo que deberían en eso tomar en cuenta tanto los afiliados como los empleadores para ponerse de acuerdo en una verdadera reforma del sistema de seguridad social. En este año, el Ministerio de Economía tenía previsto una asignación de cerca de 2.200 millones de dólares al año, pero hasta el mes de agosto ha transferido menos de 400 millones, porque efectivamente la situación de la crisis fiscal no le permite asignar más recursos y el IES es el que ha sido afectado mayormente, pero desde el punto de vista técnico, entonces, cuando uno hace las estimaciones de lo que significa esta sostenibilidad en el tiempo, toma en cuenta que el pago del 40% que viene a ser la prima genera un rendimiento financiero. Y ese rendimiento financiero está establecido en los estudios actuariales con la tasa de interés que deberían generar estos fondos, comparado con la tasa de descuento que en el último informe que fue presentado al año 2018, es decir, ya estamos 5 años de retraso, la tasa actuarial de ese año fue de 6,25%. Por lo menos esa tasa es la mínima que deberían generar el pago del 40%, porque el Estado ha dejado de contribuir una obligación. En otro tipo de seguros, por ejemplo, el seguro de vehículos, o seguro de vida, o seguro de salud, si el afiliado, si el contribuyente, si el asegurado no paga, simplemente el seguro le dice, usted no tiene la cobertura. Obviamente esto tendría unas consecuencias sociales enormes, pero el IES tiene que exigir que el pago del 40% sea realizado en forma completa y oportuna. Obviamente aquí hay una connotación de una crisis fiscal que lo que viene esto ocurriendo es que este 40% va a ir aumentando en el tiempo, y de ahí la importancia de que el proyecto de ley presentado por la comisión de Augusto Latorre no haya sido efectivamente puesto en consideración del Ejecutivo. Bienvenido al economista Alberto Acosta Burneo. ¿Cómo ve esta situación, este incumplimiento del gobierno en el compromiso del 40% y la situación del Seguro Social ecuatoriano? Buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo veo que lamentablemente existe un espejismo en el país de pensar que todos podemos vivir del Estado y que el Estado tiene recursos ilimitados. Entonces se comienzan a analizar los temas por compartimentos. Entonces se ve el IES y se dice, bueno, que el Estado pague su deuda, que el Estado siga pasando dinero y se solucionan todos los problemas. Y así comenzamos a ver los problemas nacionales por partes. En este tema se necesita una revisión de manera integral. Hay que definir en lo que el Estado destina este subsidio a la seguridad social, se suma al resto de subsidios que da el Estado. El Estado subsidia los combustibles, el Estado subsidia educación, en salud, en seguridad social, bonos de vivienda, etcétera. Entonces, lo que necesitamos hacer es tomar decisiones integrales. Hay que definir como sociedad qué queremos, qué es prioritario que el Estado subsidie. Si lo prioritario es destinar cada vez más recursos para subsidiar la seguridad social, es una decisión que la tenemos que hacer como sociedad. Pero significa al mismo tiempo, y eso hay que estar muy claros, el punto de partida, los recursos estatales son escasos, entonces hay que definir qué vamos a dejar de subsidiar, porque los recursos no alcanzan para todo, como muchos nos quieren hacer creer. Y esa es la realidad, lo que estamos viviendo ahora, un Estado en medio de una crisis fiscal que no tiene recursos para cumplir con sus compromisos. Entonces, la solución viene por el lado de tomar una decisión de fondo. Hay que, por un lado, hay que corregir los problemas de la seguridad social, que es que al final del día los egresos que tiene la seguridad social superan sus ingresos, y esa corrección requiere definir qué se va a modificar, qué egresos se van a seguir haciendo y cuáles se van a dejar de hacer, qué aportaciones se pueden conseguir, ciertos beneficios podrían ser con aportaciones adicionales. Esos son los temas, las definiciones que hay que hacer. Y hay que definir también cuánto de los subsidios estatales vamos a seguir destinando a la seguridad social. Yo sí creo que es importante que tiene que haber un límite
del subsidio estatal a la seguridad social, porque el Estado, si es que sigue subiendo el peso de la seguridad social en el presupuesto fiscal, vamos a ver cómo cada vez hay menos recursos para otras áreas igual o más importantes, educación, salud. Es decir, los desequilibrios de la seguridad social nos están saliendo muy caras a todos los ecuatorianos, porque cada vez demandan más recursos de un Estado que tiene una escasez fiscal, una crisis fiscal importante. Entonces, este tema tiene que ser solucionado de manera responsable. Coincido que es lamentable que esta propuesta reciente que se hizo para modificar y solucionar los problemas de seguridad social se haya archivado en un cajón. Debe ser un insumo para discutirla. No es la última palabra de ninguna manera, pero es un excelente insumo para discutir las reformas que requiere la seguridad social, para poner en orden de una vez por todas y evitar lo que ha sucedido hasta ahora, que es patear el problema hacia adelante. Nadie quiere enfrentarlo, todos quieren seguir pateándolo, como es algo que no explota de la noche a la mañana, entonces siguen empujando, pero el problema se sigue haciendo cada vez más grande. Eso es una decisión absolutamente irresponsable. Necesitamos ya discutir estos temas, así sean temas que no nos guste discutir, temas que tienen un costo político, pero eso es lo responsable, solucionar estos problemas de fondo, como es definir ya una seguridad social sostenible en el tiempo, que nos garantice servicios a los afiliados a futuro y sobre todo también que deje de ser un peso inmanejable dentro de las finanzas públicas. Bienvenido al economista Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal. Como decía Alberto Acosta, ¿cómo dar una seguridad social sostenible y evitar que el problema siga creciendo? O sea, que hay que solucionar, porque si bien este es un cúmulo de una serie de errores partiendo desde la vigencia de la ley del Seguro Social, noviembre de 2001, que ni siquiera se ha aplicado la ley, ni siquiera se han tomado los correctivos, ni siquiera existen las cuentas al día. Sí, es un problema que hay que tomar medidas. Y ahora, ¿cuál es la salida, economista Jaime Carrera? Gracias a la invitación, Miguel. Un saludo a ti, a Rodrigo y a Alberto y a la audiencia. Mira, cuando un Estado o una sociedad no es capaz de asumir la solución de sus problemas cuando debe hacerlo, simplemente esto se profundiza, ¿no? Mucho se habla de pedirle al Estado, todo se le pide al Estado, pero debemos de entender que el Estado somos todos. Y cuando le pedimos recursos para la seguridad social, nos pedimos a nosotros mismos. La solución de la seguridad social y de muchos otros aspectos del Ecuador dependen de lo que queramos hacer como sociedad. No hay un solo dólar de gasto público que no deba ser aportado por los ecuatorianos. Entonces, la primera medida es comprender que cuando le pedimos al Estado, nos pedimos a nosotros, porque cada ciudadano, cada empresario, somos parte de ese Estado y somos los que contribuimos a la solución de los problemas y terminamos de no entenderlos. Partiendo de esa premisa, si el Estado tiene, en este momento, va a tener un déficit de 5.000 millones de dólares. Y ese déficit, esa falta de 5.000 millones de dólares, es para un gasto inflexible, en el que se van 10.000 millones de dólares en sueldos, 3.000 millones en las seguridades sociales, se van más de 3.000 millones en los gobiernos seccionales, se van más de 2.000 millones en los intereses de la deuda, 1.300 millones en bonos de los pobres. ¿Qué hacemos con ese gasto? Y para eso nos falta 5.000 millones de dólares. Y para cubrir parte de ese déficit, el Estado ha tenido que hasta agosto de este año no pagar a la Seguridad Social 1.100 millones de dólares. Y además, hasta junio de este año, se le pidió al Seguro Social que compre bonos por 1.400 millones de dólares. Parte pagaron las amortizaciones del mismo Seguro Social, pero el crédito neto, los bonos netos del Seguro Social hasta junio fueron 1.000 millones de dólares. Entonces, claro, el Seguro Social se estrangula porque el gobierno no le paga el 40% de pensiones y además le pide de préstamos 1.000 millones en bonos. Entonces, esto lo sabemos, pero la sociedad parecería que no tiene plena conciencia de esto.
Y aquí, ¿por qué seguimos cada año hablando de lo mismo? No hay forma de arreglar el problema del seguro social si no se arregla el problema fiscal, si no se arregla el déficit. Si no hay cuentas ordenadas, no hay forma de que el Estado le pague el 40% de pensiones, que es un subsidio inmenso. Pero para que el Estado tenga cuentas equilibradas se necesita ingresos. ¿Y de dónde vienen los ingresos? De los impuestos. Y nadie quiere poner $1 de impuestos al país. Esa es una parte que se requiere para, en parte, arreglar el problema de la seguridad social. La otra es, aun cuando el Estado le pagase el 40% de pensiones, el Seguro Social tiene un déficit total inmenso. Todo el Seguro Social necesita, además, ingresos propios. ¿Y de dónde vienen los ingresos propios del Seguro Social? De los aportes, de regular las pensiones, de regular la edad de jubilación. ¿Por qué el Ecuador se niega a esto y se da tantas vueltas? Eso es lo que tiene que enfrentar Miguel. Darle recursos, dar presupuesto para que tenga cuentas equilibradas y pueda pagar el 40% de pensión. Y darle recursos al Seguro Social para que tenga más ingresos propios y pueda arreglar el problema de las pensiones en el futuro. Esto es parte de las reformas que planteó de la Torre, van en esa dirección. Pero ¿por qué en el Ecuador? ¿Sí? Siempre queremos pedirle todo al Estado, en el entendido de que el Estado es algo lejano, que no es nuestro. No, para arreglar los problemas del Ecuador tenemos que aportar como sociedad. Tenemos que arreglar esos problemas. Necesitamos más impuestos. Necesitamos reducir el gasto. ¿Y dónde se reduce el gasto? En salarios votamos de empleados públicos. La gente protesta, ¿cierto? Dice, no, empleados públicos, ¿cómo se va a votar? No pagamos el bono a los pobres. No le damos a los gobiernos adicionales la plata por ley que les corresponde, a las universidades. No pagamos la deuda pública. Bueno, el Ecuador, cuando acumula sus problemas, como hasta ahora la crisis fiscal y económica, es de las peores que existen en el Ecuador en la historia, porque a eso se agrega el tema del fenómeno del niño, la inseguridad, todo. Pero parecería que en el Ecuador no entendemos esto, porque tenemos una dolarización que está como gran barrera allí. Si no existiese la dolarización y tuviéramos que devaluar la moneda y la gente estaría clamando por dólar, ya estaríamos en la calle lamentando todo esto. Pero ahora no pasa eso. Entonces, Miguel, ¿por qué como sociedad, primero, en primer término, no entendemos cómo funcionan las cuentas públicas de la economía? Que alguien se ponga, no importa el gobierno actual, cualquier gobierno, Miguel, cualquiera, ¿sí? Entréguenle las cuentas públicas y díganle, me faltan $5,000 millones. Entonces alguien va a decir, bueno, coloquemos cómo financiamos los $5,000 millones. Colocamos bonos al 20% de interés para pagarle al Seguro Social con intereses y nos endeudamos con intereses para pagar intereses del Seguro Social. ¿A quién más le pedimos plata? A los multilaterales ya nos han dado montones de plata. A China también ya no hay cómo, está cerrado todo. Entonces, ¿por qué no entendemos cómo funciona la economía que es nuestra? O sea, el manejo de las finanzas públicas es de cada uno. Cada uno deberíamos tener una cartilla, así como recibimos nuestros estados de cuenta, del estado de las cuentas públicas, y estar conscientes de que le falta plata al Estado para cubrir todos los pagos y para cubrir el 40% del Seguro Social. Entonces, si le falta plata al Estado, tenemos que darle plata al Estado. Y si al Seguro Social le falta plata y reclamamos plata para las pensiones, tenemos que darle plata al Seguro Social. Entonces, ¿cómo? Pero todo el arreglo es nuestra responsabilidad. Si no queremos asumir esa responsabilidad, el país colapsa. Ya colapsó en 1999, porque acumulamos una serie de problemas. Hoy estamos al borde del colapso y no queremos asumir como sociedad las obligaciones que tenemos para arreglar el fisco y para arreglar la seguridad social. Entonces,
por allí vienen los trabajadores y dicen, le deben al Seguro Social 10.000 millones de dólares que el Estado pague. ¿Cómo paga el Estado? ¿Quién le da plata? Por ahí dicen, para arreglar la seguridad social es necesario que haya más aportantes, más trabajadores. ¿Cómo hay más trabajadores desempleados con trabajo si nadie invierte en el país? Si no generamos un ambiente para invertir, si no tenemos gobernabilidad, si no tenemos cuentas en orden, si no respetamos los contratos, ¿sí? ¿Cómo vienen las inversiones? Entonces es fácil, la gente habla, dicen, hay que tener más trabajo, hay que darle plata, y el Estado cada vez lo hacemos más inviable. Entonces, mi querido Miguel, la responsabilidad de arreglar el fisco y la seguridad social es nuestra. Y si no entendemos eso, simplemente el costo que vamos a tener que pagar va a ser quizá mayor que el que pagamos en el año 1999, cuando explotó el Sucre, ¿no? Vuelvo con el doctor Rodrigo Ibarra. ¿Cómo tomar decisiones urgentes? Porque conforme el problema y el tiempo pasa, se profundiza, se agrava. Se descapitaliza el fondo de pensiones, la deuda en salud se acumula. ¿Cómo tomar decisiones integrales y urgentes que permitan cumplir, por un lado, con los compromisos y por otro, tomar los correctivos, que es lo que se demanda, doctor Rodrigo Ibarra? El presidente Lasso creó esa comisión, obviamente ya un poco tarde, porque debió haberlo hecho al inicio de su gobierno. Pero la comisión encabezada por Augusto Latorre cumplió con su objetivo. Presentó un diagnóstico, luego presentó los resultados de este estudio e inclusive un proyecto de ley. Obviamente el Ejecutivo tendrá sus razones, pero lo que debió haber hecho es someter esto ya a una discusión de carácter nacional. ¿Y por qué no presentar a la Corte Constitucional siendo un proyecto de urgencia económica? No puede haber más urgencia económica si las pensiones de los jubilados están amenazados. Si el fondo de pensiones tiene ahora menos de 6.200 millones de dólares y si no se paga el 40%, quedan sin poder cubrirse las pensiones de más de 670.000 personas. Eso la Corte Constitucional yo creo que podría haber contemplado que es una situación de emergencia nacional, sabiendo que vienen cierres del fenómeno del Niño y el déficit fiscal que ha sido muy bien explicado por Jaime, de manera que debimos haber discutido como nación qué queremos hacer de la seguridad social, y ahí se planteaba reformas que iban a darle sostenibilidad, pero que sean viables en el tiempo. No puede ser que este 40% siga creciendo en los años hasta llegar a ser el 10 o el 12%, lo que está sucediendo con economías en Europa como en Italia o en España, que representan ya el 14 y el 12% del Producto Interno Bruto. Yo no me imagino el Ecuador asignando un porcentaje del 6, peor del 10%, en las actuales circunstancias serían más de 6.000 o 10.000 millones de dólares. Terrible. Si con 3.000 millones tienen serios problemas, si en los análisis que he revisado del Observatorio Fiscal, la suma de lo que se recauda de impuesto a la renta y de impuesto del IVA sirve solamente para pagar más de 10.000 millones de dólares que representa la masa salarial del sector público. Entonces, son temas que, coincido con lo que ha dicho también Alberto, tiene que ser esto discutido de manera integral, hacer la reforma para efectivamente darle al Estado sostenibilidad fiscal sin que tenga esta brecha tan grande como la que se prevé en este año, porque obviamente las fuentes de financiamiento están cerradas y el riesgo país sigue siendo alto, y lo que nos toca es como Estado el hacer un esfuerzo para entender que tenemos que sacrificarnos. Es decir, si los pensionistas tendrán que recibir una pensión menor, si tendrán que eliminarse algunos de sus beneficios, tendrán que aceptar. Si los trabajadores tienen que aportar un porcentaje más alto o los empleadores también contribuir con un porcentaje mayor y revisar las condiciones actuales, eso tiene que ser entendido por la población. Eso ha ocurrido en otros países. Yo recuerdo el caso de Grecia, que tuvo que afrontar estos cambios, porque en caso contrario, la Comunidad Europea simplemente no le prestaba el dinero que requería para tener viabilidad fiscal. Entonces, el Ecuador, concuerdo con Jaime, tiene que esto discutirse de manera civilizada
explicar de manera pedagógica a los trabajadores, a los empleadores, a los sindicatos, por qué efectivamente no alcanza el dinero y el esfuerzo que tenemos que hacer sea eliminando ciertos subsidios o incrementando el tema impositivo, pero algo hay que hacer. Pero como nación, nosotros estamos totalmente cruzados de brazos y cuando se presentan estos informes que toman tanto tiempo y son discutidos por la academia y han sido ya analizados convenientemente, simplemente se archiva un proyecto. Eso no tiene sentido. Entonces yo creo que no sé si en las pocas semanas o meses que le queda al presidente Lasso podría presentar esto a la Corte Constitucional y que el próximo gobierno sea el que tome la decisión en caso de que, por ejemplo, la Corte demore en su definición y sea puesto en consideración de la Asamblea. Pero el dinero no alcanza. El dinero efectivamente es uno de los limitantes y los ecuatorianos tenemos que entender que nuestro sistema es muy generoso comparado con otros países. La tasa de aportación al fondo de pensiones de apenas del 11,06 es bastante más baja de lo que existe en otros países como Colombia, Argentina, Perú y mucho menos de la que en promedio existe en Europa, donde la tasa de aportación al fondo de pensiones es sobre el 25%. Aquí es menos de la mitad. Entonces, tenemos que entender que nos hemos comido los recursos de la seguridad social porque ha sido mal administrado. Nuestro sistema nunca entendieron los políticos y los administradores del sistema que era un sistema que tenía que generar reservas. Porque como la población va envejeciendo, cada vez hay menos afiliados, tenía que conformarse un sistema en el que se haga frente a que en los años siguientes el monto que se destine para el pago de pensiones va a ir aumentando. Este año 5.600, el año pasado 5.200, el año 2024 posiblemente llegue a 6.000 millones de dólares y no hacemos los correctivos que son necesarios. Y otro planteamiento que se hizo en la comisión del economista de la Torre fue generar los planes complementarios para generar ahorro y que la población empiece a tener sus sistemas propios de capitalización que generen inversión y generen ahorro en el tiempo. De tal manera que este es un tema global, es un tema sistémico y aquí el problema es de los políticos. El Ecuador tiene que efectivamente exigir a los políticos que cumplan su rol. Están ahí como estadistas para tomar decisiones cueste lo que cueste. Si son decisiones duras, la población tendrá que entender que no son necesarias porque efectivamente entrando en dolarización tenemos una serie limitante que es no poder emitir dinero y por lo tanto solamente depende del flujo de ingresos que nosotros recibamos. Sabiendo que tenemos estas dificultades que han sido ya analizadas anteriormente, no queda otra que presentar en el presupuesto del próximo año ajustes que sean ajustes importantes. Doctor Ibarra, con esas consideraciones, la situación que vive el seguro, también hemos visto de alguna manera inacción en el Consejo Directivo del IES para tomar medidas y por ello incluso la queja de la representante de los empleadores, María Ángeles Rodríguez, respecto de esto. ¿No debiera también internamente tomar medidas en lo que le compete, en lo que puedan, sin perjuicio de estos temas estructurales de fondo, deuda del Estado, el cruce de cuentas con el Ministerio de Finanzas? Sí, definitivamente. El Consejo Directivo está en capacidad, por ejemplo, de hacer una valoración completa de los activos que dispone y empezar a volverlos líquidos para que podamos tomar esos recursos para el pago de las pensiones. Debería hacerse ya un análisis, una titularización de las obligaciones que se tiene con los bonos que ha comprado y ha invertido el banco del instituto. Eso está en capacidad la comisión, el Consejo Directivo de tomar acciones. Y en lo que tiene que ver con el seguro de salud, o simplemente en una decisión del Consejo puede exigir que las personas que quieran a sus hijos de los afiliados que tengan prestaciones médicas, que paguen la prima correspondiente, que inclusive conozco que la Dirección Actuarial y de Investigación Estadística del IES ya tienen informe. Entonces, los afiliados que quieran que sus hijos se atiendan en los hospitales del IES tendrán que pagar el aporte correspondiente. Si no lo hacen, entonces sus hijos solamente quedarán cubiertos por el Ministerio de Salud Pública. Entonces, tenemos aquí un tema también asociado con la mora patronal de muchos empleadores que no han pagado sus contribuciones al Seguro Social. Tiene que establecerse un plan de pagos. Obviamente la situación es compleja, pero para eso se requiere una reingeniería del sistema de seguridad social
no ha dado efectivamente el Consejo Directivo actual un mensaje en el sentido de que se están presentando las auditorías financieras y que se tienen los estudios actuariales actualizados. Como dije, el último es desde hace 5 años, cuando han ocurrido una serie de cambios. Cada año, cada vez más jubilados hacen derecho de su beneficio. Antes eran 20.000, 30.000 por año. Hoy son 50.000, 60.000 jubilados por año. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene este recelo de que se puedan efectivamente cambiar las condiciones y ante eso lo que se exige es una reforma. El incrementar la tasa de aportación, que podría ser el consejo directivo, el revisar los requisitos de edad y tiempo de afiliación. La edad simplemente es la aplicación del artículo 185 que consta en la ley del año 2001, que el Consejo Directivo no lo ha querido aplicar cuando se decía claramente ahí que cada 5 años tiene que incrementarse de manera progresiva la edad. Entonces no han cumplido la ley. Entonces el Consejo puede eso hacerlo. También podría revisarse los requisitos de jubilación, en lugar de que sean apenas 70 años y 10 de afiliación, que sean 70 y 20, que es una resolución que puede tomar el Consejo Directivo y así muchas otras. Por lo tanto, aquí no se requiere que se pase todo el tema legislativo o que sea la Corte Constitucional o la Asamblea la que decida. Es cuestión de que el Consejo Directivo del IES tome acción inmediata para evitar que el colapso se dé. No quiero ser alarmista, pero la situación de las pensiones es compleja. En diciembre, para el pago del 13º sueldo, 13ª pensión, posiblemente no tengan los recursos y tendrán que hacer nuevamente desinversiones, pero las desinversiones van a ser muy difíciles de realizar porque la gran mayoría, más del 80 o 90%, son inversiones a largo plazo, o en bonos del Estado o en préstamos hipotecarios y criptografarios. El margen de maniobra es muy pequeño, por lo cual se requiere dar una reforma sustancial, hacer una reingeniería del sistema de seguridad social, proponer los cambios reglamentarios que puede hacer el Consejo Directivo y luego una reforma a la ley. Eso es lo que todos exigimos, pero no reformas en las que simplemente se discuta sobre la conformación del Consejo Directivo. Esto no es tan importante. El problema estructural del sistema es que es un sistema no sostenible porque es demasiado generoso, tiene una estructura de aportes versus pensiones que no se compadece con lo que establecen los estudios actuariales, donde no hay un equilibrio. Y para eso necesitamos ser pedagógicos, tener un lenguaje pedagógico y explicar a la población que estos ajustes y estos cambios son necesarios. Pero acompañado con las reformas al sistema de seguridad social, habrá que revisar qué pasa con las aportaciones que se hacen también al ISA y el ISPOL y qué ocurre con los egresos que tiene el Estado ecuatoriano, donde habrá que hacer cierto tipo también de revisiones, porque no tiene sentido que sigan subiendo las aportaciones para el presupuesto de salud o el presupuesto de educación y que los subsidios a los combustibles queden intocados. Eso tiene que hacer una corrección integral el próximo gobierno. Claro. Economista Alberto Acosta Borneo, como decía usted, esto debe ser parte de decisiones integrales, como ha citado varias el doctor Rodrigo Ibarra. ¿Cómo enfrentar? Porque lo peor que le puede pasar al sistema de seguridad social es que siga en el actual estado de cosas, deteriorándose, en lugar de tomar correctivos, tener los balances actuariales al día, no de hace 5 años, como decía Rodrigo. ¿Qué debiera hacerse? Porque esta inacción complica el panorama. Bueno, hay algunos problemas que tienen que enfrentar la seguridad social. El primero es un tema de equidad. Hay que estar muy claros que los beneficios de la seguridad social es para un grupo pequeño de privilegiados, porque es solamente para quienes tuvieron un empleo formal. La mayoría de trabajadores ecuatorianos no están parados por la seguridad social y tampoco se va a jubilar con el IES. Entonces, eso es un llamado de atención porque el Estado cada vez destina más recursos de su presupuesto para ese grupo pequeño de ecuatorianos, cuando la gran mayoría de trabajadores en el Ecuador no están beneficiados ni amparados por ese servicio. Hay que revisar el tema de subsidios. ¿Cuánto vamos a destinar? Poner un límite al subsidio estatal para la seguridad social e ir creando mecanismos de cobertura para toda esa gran mayoría de ecuatorianos que también se van a jubilar, que también son trabajadores y que no tienen acceso al IES. Entonces hay un primer tema de justicia que hay que organizar
hay que solucionar. Segundo, creo que la seguridad social se necesita de ponerle nuevamente en el centro al ciudadano. Esto significa pasar de un sistema de reparto a un sistema mixto, en donde los ciudadanos puedan tener una capitalización individual. Hay que permitir que los ciudadanos sean dueños de su ahorro. Estos manteniendo siempre la solidaridad reflejada en el subsidio estatal. Ese subsidio debe mantenerse, pero debe mantenerse focalizándolo. ¿A quién? No vamos a subsidiar al que más gana, como está sucediendo en la actualidad. Hay que subsidiar y entregar el subsidio exclusivamente a quienes tienen los menores ingresos, a los que menos ganan. Entonces hay que limitar el monto del subsidio porque hay que entender que este es un grupo pequeño de ecuatorianos, la gran mayoría de ecuatorianos no van a recibir ningún beneficio de la seguridad social y además hay que focalizarlo dentro de la seguridad social para quienes ganan menos. Los que más ganan no tienen que recibir el subsidio estatal y permitir que existan estas cuentas individuales en donde se incentive el ahorro. Esos son temas fundamentales. Evidentemente que también hay que modificar los parámetros. La seguridad social tiene que ser sostenible y eso implica hacer esta revisión entre egresos e ingresos. Tienen que alinearse. Y aquí hay muchas decisiones que se pueden tomar y depende de la prioridad de los ciudadanos. Se puede subir aportaciones, si eso es lo que los ciudadanos quieren, o subir aportaciones para ciertos servicios voluntarios, o reducir ciertas prestaciones, por ejemplo, graduar la edad de jubilación. Eso permite reducir los egresos de la seguridad social y de esa manera llegar a un nuevo equilibrio. Lo importante es que la seguridad social tiene que estar equilibrada. Eso yo creo que son los principales desafíos de la seguridad social, son discusiones complejas que se tienen que dar en la sociedad ecuatoriana y lo importante es abandonar ese facilismo de pensar, que el Estado me pase la plata. Esa no es una solución. Hay que entender que los recursos del Estado tienen que distribuirse de manera justa entre los ciudadanos, entre todos los ciudadanos, y con un criterio de solidaridad en quienes más lo necesitan. Bien, economista Jaime Carrera, ¿cómo tomar estas medidas para darle sostenibilidad al seguro social? Ustedes han mencionado algunas concretamente, pero vemos que hay una inacción que lo único que se hace es deteriorar el sistema de la seguridad social. Bueno, lo que el Ecuador requiere de manera urgente es un gran pacto, ¿no? Un gran pacto económico y fiscal en el que la sociedad entienda la realidad actual y los esfuerzos que tiene que hacer para superarla, ¿no? Dentro de un gran pacto nacional, un acuerdo nacional, para tener un fisco sostenible y para tener una seguridad social también sostenible. Y las dos sostenibilidades son la misma cosa, son siameses, ¿no? Es decir, porque si el fisco está desequilibrado, desequilibra la seguridad social. Y si la seguridad social está desequilibrada, desequilibra el fisco. Entonces necesitamos un gran pacto económico y fiscal en el Ecuador sobre la base de entender estos problemas, ¿no? Y que ya los repetimos hasta el cansancio, Miguel, año tras año. Y lo repetimos tanto y los desajustes se profundizan hasta que el país entra en crisis, ¿no? Entonces, este es un momento muy serio para el Ecuador. Y si no entendemos los problemas, no los vamos a solucionar. Pero además hay algo fundamental que es parte de la cultura del país. El Ecuador necesita levantar su autoestima como Ecuador. Necesita unirse en torno a un objetivo común. No puede ser posible que el Ecuador sea conocido en el mundo porque se asesina a un candidato presidencial, porque la droga sale todos los días del país hacia el exterior, porque salen los migrantes todos los días porque no hay trabajo, porque hay inseguridad. Bueno, deberíamos nosotros pensar seriamente en el Ecuador que queremos, ¿no? No queremos proyectar Ecuador que afuera lamentablemente nos da vergüenza. ¿Por qué no entendemos que debemos construir un país que a nivel mundial sea reconocido por lo que hace, por lo que inventa, por lo que crea, porque es capaz de tener mínimos de gobernabilidad para sacar adelante el país? ¿Por qué no hacemos que el Ecuador sea capaz de atraer inversiones, de dar seguridad, que sea reconocido en el mundo?
Y en este pacto económico y fiscal debemos de entender que si no hay inversiones, no hay crecimiento. Y si no hay inversiones, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay más dinero para la seguridad social. Y si no hay trabajo y crecimiento, no hay dinero para el fisco, para que el fisco pueda cumplir el pago del 40% de pensiones. Es decir, necesitamos redefinir el Ecuador, partiendo de una situación que es absolutamente crítica, absolutamente crítica. Entonces, eso es lo que requiere el país. Hacer que ese nuevo país, la construcción del nuevo país, sea parte de cada uno de nosotros. Que ricos, pobres, empresarios, trabajadores, indígenas, comprendamos que el aporte de cada uno, el hombro de cada uno tiene que coadyuvar a construir el nuevo Ecuador. No es posible, Miguel, que con una producción de $500 al mes en el Ecuador queramos solucionar todos los problemas: desempleo, la seguridad social, educación, salud. No, necesitamos producir. Si vemos en la región, si produjésemos lo que produce Chile o lo que produce Uruguay, bueno, tendríamos otro Ecuador, ¿no? No se diga cómo produce Suiza o Dinamarca, pero en el país queremos vivir como Dinamarca, produciendo pobremente. Entonces, esas raíces de entendimiento de nuestros comportamientos y de lo que queremos como país es lo que hace falta. Lamentablemente, ¿sí? Esto no se mira en el Ecuador. Entonces, las posiciones ideologizadas, ¿sí? Los líos políticos, los intereses, le están al Ecuador llevando al colapso, ¿no? Entonces, los trabajadores tienen que entender que el tema económico, fiscal y del seguro social no es un tema de ideologías. Hay que hacer lo que se tiene que hacer. Los indígenas tienen que entender lo mismo, los empresarios, pero cuando se proponen estas cosas, ¿sí?, lo único que se obtiene es negativas en todo, ¿no? El Ecuador es el país del no permanente, de la negación permanente, no a la reforma de la seguridad social, no a traer inversiones, no a arreglar el fisco, no a ordenar el Ecuador, no a gobernabilidad, pero sí, en cambio, a no explotar el ITT para que no vengan dólares. Sí, en cambio, a oponerse a inversiones en la minería, en el petróleo. Sí, en cambio, a oponerse a que venga la inversión extranjera directa. Sí, en cambio, a oponerse a acuerdos comerciales de dolarización. Bueno, parecería que no comprendemos o no terminamos de entender que tenemos un sistema dolarizado y que el Sucre lo destruimos por los mismos comportamientos que hoy queremos destruir la dolarización. En dolarización no vamos a poder estar mejor, Miguel, si no entendemos que en dolarización para crecer necesitamos dólares. Los dólares vienen de exportar, de atraer inversión extranjera directa, de capitales y de tener cuentas públicas superavitarias. Esos son los fundamentos de la dolarización. Y en ese marco tenemos que arreglar los problemas de la seguridad social, del fisco, del desempleo, de educación, de salud. Pero no, en el Ecuador queremos aumentar sueldos a los maestros con decisiones de la Corte sin $1 para sueldos, ¿sí? En el Ecuador queremos más plata para la función judicial, promoviendo que un juez le diga a finanzas que le entregue el dinero. O sea, pero por Dios, los dólares no salen de los árboles. Los dólares salen de un país mejor, más competitivo, más productivo, un país más eficiente. Y allí vienen los dólares, del trabajo de la sociedad, ¿no? Entonces, aquí hemos degradado la razón. Hemos degenerado el sentido común. Es un país que no termina de entender que para estar mejor, sí tiene que trabajar. Tiene que poner su hombro, su esfuerzo. Y debemos, perdóname, Miguel, que sea duro, pero yo lo siento así. Debemos tener vergüenza del país que tenemos. Tenemos que levantarnos para construir un país mejor.
No puede ser que el Ecuador esté a la cola de América Latina y de muchos países del mundo. Pero, ¿qué es lo que pasa con el país? Nos hemos comido todos los boom petroleros, nos hemos comido todo y tenemos este país con cargas, con ejércitos de desempleados, de subempleados, de gente que sale a buscar trabajo en otros países. Bueno, esa es la raíz del problema, Miguel. Bien, muchas gracias al doctor Rodrigo Ibarra, actuario, al economista Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal y al economista Alberto Acosta Burneo de Análisis Semanal por ilustrarnos en este tema, no solo la crisis del Seguro Social, sino esta reflexión sobre la situación económica que debemos meditar. Parte del problema, por cierto, este problema grande como es la crisis del Seguro Social ecuatoriano. Muchas gracias, muy buen día a ustedes. Gracias, saludo a todos. Gracias, buenos días. Gracias, Miguel. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy amables, un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. ¿Con qué frecuencia te contactan tus clientes?